Hola, soy Ángel Giraldo, artista queer de Manizales. Hola, yo soy Oscar, también artista queer de Manizales, de nombre artístico Antares, y hoy nos encontramos con el artista Juanita, de nombre artístico Rojo, que nos va a reinterpretar la obra Striptease de Luciano Jaramillo. Hola, encantada de estar aquí y muy emocionada de reinterpretar este artista tan interesante. Bueno, hablando un poquito de Luciano Jaramillo. Luciano es un artista manizaleño, fue un artista manizaleño, nacido en 1938. Em, Ha influido mucho como en el trabajo postexpresionista, podría llamarse así. Su formación fue principalmente en Europa, París más específicamente, entre el 51 y el 58, llegando a Colombia más o menos en los años 60, trayendo influencias con la pintura. Hablando de la obra Striptease, que en este momento se encuentra en la Pinacoteca de la Universidad de Caldas, que es la que va a estar en la exposición rodeada de otras obras de la época modernista. Es una obra que tiene a una mujer en el centro, vestida de rojo, con dos hombres lado a lado, que miran directamente al espectador. El trazo es muy suelto, casi tirando a, no sé, un impresionismo, pues es muy expresionista, un poco abstracto, y como decía Ángel hace un momento, pues Luciano es como uno de los exponentes principales del figurativismo en Colombia. Hay un hilo rojo que recorre a lo largo de la imagen, muy sutil, que lleva la mirada del espectador a unir las obras entre sí, ya que Striptease hace parte de una colección llamada Cócteles. Bueno, una de las búsquedas que tenía Luciano con su obra era hacer como una crítica, un reconocimiento frente al contexto colombiano, ¿sí? Con una influencia pictórica de la Academia Europea, sin embargo, trayendo o expresando, ¿cierto? En ese orden de ideas de su estilo, un contexto que hablaba sobre los reinados de la belleza, las influencias televisivas, las competencias y todas estas simbologías, ¿cierto? Que se estaban imponiendo en ese momento. Con esta búsqueda también sobre las miradas hacia las mujeres, sobre las imponencias de la belleza hacia la mujer, hemos querido como llevar a cabo, ¿cierto? Este trabajo que Juanita nos está haciendo en este momento, nos está dando más bien la oportunidad de conocer una nueva reinterpretación sobre una experiencia contextualmente más actualizada. Mm, los primeros acercamientos que tuve a la obra me hicieron como generarme preguntas sobre lo íntimo y lo público y las miradas incómodas y el sentirse pues observado constantemente por el público masculino. Entonces, para dejarlo como lo pictórico de un lado y llevarlo al cuerpo, a un acto gestual, primero lo pasé a un concepto como desde la fotografía y la idea es acercarme a esta pintura desde ahí, desde la fotografía. No voy a dar muchos spoilers porque quiero que vayan a la exposición. Eh, y igual me gusta pensar en este hilo rojo que atraviesa toda la pintura y me gusta pensar en cómo podría atravesar mi propio cuerpo este hilo rojo y cómo espero poder atravesarlo el día de la exposición. El eje principal de lo que veo que une tu interpretación, tu reinterpretación con la obra de Luciano es pues este hilo rojo que justamente lo vas a volver físico y se va a conjurar con tu cuerpo, básicamente. Entonces es como llevar estos medios de la pintura más tradicional, más europea incluso en su forma, y traerlo a nuestro contexto y la importancia pues del performance en este momento que nace desde las artes del cuerpo, desde el habitar el espacio, desde el ocupar. Entonces me parece muy interesante como que tomes
esos hilos, literalmente, como para tejer esta red con la misma obra, pero ahora desde tu propio cuerpo, que pues también es manizaleño, que Sí. justamente es como lo que estaba retratando Luciano en esta obra, con esta mujer en el centro. Básicamente tú te conviertes en una nueva versión de esta persona. Sí, sí, me parece muy interesante cómo lo ves, cómo lo planteas, porque igual siento que aunque sí había pensado en mi cuerpo como esta figura que se sale de lo pictórico, pero siento que me había centrado más en la mirada. Entonces me agrada pensar también en otro foco del cuerpo más sujeto a la acción del estar ese día y el habitar el espacio manizaleño. Y pues no es solo eso, sino tener en cuenta que parte de la acción también es la gente que te va a rodear. Siento que de cierto modo estás como tomando esta misma imagen, apropiándote de ella, de forma que incluso el público hace parte, porque el público seríamos estos hombres que están ahí detrás observando. Me parece como un punto coherente a tratar. Juanita, yo quisiera que tú nos compartieras un poco, sin hablar de lo que va a suceder, cómo es para ti este reto, ¿cierto? De enfrentarte a una de las dinámicas, por así decirlo, tradicionales, ¿cierto? De las exposiciones y este tipo de eventos curatoriales, exponerte como artista, ¿cierto? Pero como artista en cuerpo, como artista en presente, como un artista que no va solamente con una pieza artística o con una reinterpretación matérica de lo que estamos haciendo, que es un elemento matérico, es una pieza matérica, ¿cierto? Una pintura, literalmente. ¿Qué tal esta experiencia dentro de una academia que también llega tal vez a ser un poco muy tradicional en muchos momentos? ¿Qué tal esto? ¿Es un reto? ¿Es algo que disfrutas? ¿Es algo que cómo trasciende? ¿Cómo vive en ti? Mm, para mí siento que siempre es un reto participar en todo tipo de exposiciones y más en estos espacios de cubo blanco, ¿no? Y más que todo también cerrados igual, muchas veces solamente para hombres. Entonces, me parece muy interesante también que la mayoría de personas que estamos haciendo estas reinterpretaciones de la colección son mujeres. Y en ese, las obras que se van a reinterpretar, creo que solamente hay una mujer. De resto todos son pintores o bueno, pues artistas hombres masculinos. Entonces, para mí siempre colocar el cuerpo en estos espacios, para mí siempre va a ser un acto político. Y a mí lo que me interesa siempre en las acciones, al menos pues en las mías performáticas, siempre va a ser incomodar. Y por eso me gusta la mirada, ¿cierto? Y por eso me gusta el pensar en mi cuerpo como un cuerpo que incomoda, porque realmente no hay muchos espacios abiertos para cuerpos femeninos, disidencias, maricas. Entonces, obviamente que uno esté ahí incomodando y que me vayan a mirar todos es importante de alguna manera. Lo veo demasiado un aquí estoy. Y así no les gusta, pues me tienen que mirar, la verdad. Qué bacano, que me gusta mucho y me parece muy lindo también como ver este recorrido de nuestros procesos también artísticos dentro de Bellas Artes y dentro de las mismas dinámicas, porque recuerdo también el momento en el que empezamos como a socializar más frecuentemente, que fue precisamente en una de las actividades que se hizo en el marco de El rigor de la mirada, la exposición El rigor de la mirada que se hizo en el Banco de la República hace que un año ya más o menos, un año atrás. Em, ¿Cómo coinciden las cosas? No sé si de manera contextual en Manizales, si de manera astral en tu vida o qué sé yo, pero que tiene una conexión y me parece muy valiente y siempre he admirado estos procesos. Por ejemplo, cuando hicimos este ejercicio con Naya Granados, que te atreviste a gritar en la calle y que todas gritamos contigo en la calle, y ahora ver que todas estas acciones se están llevando en serio a las salas con arte contemporáneo colombiano, me parece muy lindo y me alegra mucho que lo estés haciendo. Hay algo muy importante a recalcar también y es que eres una de las personas pioneras del performance aquí en Manizales en este momento.
porque si nos ponemos a mirar es algo que casi nadie hace. Lo que quiero poner sobre la mesa en este momento es cuál creen ustedes que haya sido la intención de Luciano Jaramillo al hacer la obra, porque ahora tenemos como miradas muy actuales, desde otras perspectivas, podemos generar otras lecturas que son muy contextuales, pero ¿qué creerían ustedes que pasaba por su mente en ese momento? Mm, no sé, quizás yo puedo pensar igual en una mirada un poco desde un imaginario no tan de macho, y de pronto me gustaría pensar en que quería retratar más una figura libre de una mujer suelta y relajada, que no le importa ser observada aunque esté pasándola increíblemente bien mientras que está semidesnuda. Entonces siento que me gustaría pensar que va por ahí. Como a ese punto de desinhibición que se puede llegar en la misma fiesta, Sí. en la celebración. ¿Tú qué A crees? mí me parece interesante pensar en algo. Hace poquito lo vi en un documental que hablaba de él, eran sus hijos, en especial, pues me quiero referir a su hija. Ella contaba mucho de su experiencia cotidiana en la pintura y en el oficio de su padre, y recordaba cómo él la cargaba en sus brazos mientras cargaba su paleta y su pincel y estaba pintando. Y me parece también, y con un poco de mirada utópica, que pudo haber sido un objetivo también de enseñanza, que no necesariamente estaba ni siquiera buscando a priori impactar este tipo de sociedades, etcétera, sino enseñar también qué era el mundo que se estaba viviendo, porque al fin y al cabo su pintura era un oficio del hogar. Su hijo también en este documental comentaba que Em, lo recordaba trabajando todo el día, que los únicos momentos que compartía con él era como el almuerzo, la cena, pero que todo el tiempo se la pasaba en su estudio pintando, 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 y que cuando estaban sus hijos, pues hablaban en torno a su pintura y a su oficio. Tal vez era como un acto también formativo o simplemente por gusto, por cosas que le atraían. Mm, yo quisiera problematizar un poco, de igual modo, la pintura o verla como desde otros ejes, ya que es como muy importante esto del hacer por hacer, pero me parece que es más contemporáneo que nada. Pues como que no creo que sea algo únicamente que haya sucedido en su contexto, pues porque era lo opuesto a lo que se le esperaba siendo un artista, y más como, no sé, bajo la influencia de Marta Traba, pues no creo que ella estuviera diciendo que el hacer por hacer, pues entonces, pues quisiera que lo lleváramos más como a esta crítica social también que hace con su propia pintura, porque son personas de élite. Se está riendo de esta gente en sus formas, en como esta performatividad que tienen en su expresión, su blanquitud incluso, porque me parece que está retratando como el estereotipo de personas blancas, ricachonas, como este ideal, Ujú. diría, como de la sociedad manizaleña, porque todavía existe, todavía está súper presente, todavía se ve que llegó un carro 3 años después de Europa aquí al mercado y ya está en una semana circulando, porque a la gente le encanta, Aparentar. pues, Ujú. aparentar. Sí, aparentar y como mantener sus riquezas bien al mando. Y su fachada, ¿no? Su fachada, como Ujú. la manera de vestir, también como digamos que sus personajes o sus pinturas, siento que sí muestra una blanquitud de un personaje muy pudiente de alguna manera. Absolutamente. Absolutamente, y pues me parece también muy interesante el hecho de que lo hagas tú con tu cuerpo, pues una persona disidente, estudiante, artista, pues eres una marginalidad también y vas a estar rodeada de quién sabe qué personas cuando se vea tu performance. Entonces es como regresar o tomar ese poder de democratizar la imagen, de cierto modo, de poder llevarla a un dominio público más accesible, más justo,
porque también tenemos que mirar para quién hacía arte Luciano, pues quiénes eran quienes recibían sus obras, pues estas mismas personas de las que se burlaba. Claro, claro. Sí, no sé, digamos, yo me hacía este cuestionamiento porque lo que se dice sobre estas críticas siguen siendo apreciaciones, que es también un ejercicio similar a lo que estamos haciendo ahorita, lo que tú vas a hacer, que es una apreciación. Tu reinterpretación es un ejercicio apreciativo, netamente intencional, ¿cierto? ¿Por qué? Por estas mismas apreciaciones que tenemos de su obra. Sin embargo, lo pongo así como en duda también porque no tenemos muchos legados discursivos de Luciano. Tenemos sus obras y apreciaciones de muchas personas, entre ellas María Traba, ¿cierto? Marta Traba, perdón. Pero no sabemos realmente cuál era su intención, sigue siendo algo muy ambiguo, entonces creo que esa intencionalidad es una oportunidad también para lo contemporáneo. Creo que no solamente ahorita es tan frecuente el hacer por hacer. Ahorita también tenemos mucha intencionalidad y esa misma apreciación intencional creo que es lo que te está motivando a ti a tener un concepto, a tener una acción, a tener un mensaje, un impacto, etcétera, etcétera. Mm, También he pensado en el tipo de público que va a asistir el día de la exposición, ya que es una pintura de colección pues tan vieja, ¿no? Entonces me hace pensar obviamente que los espectadores o el público que va a asistir ese día van a ser personas mayores. Entonces, pues me agrada la idea de pensar que puedo llegar a incomodar o asustar o la verdad, generar cualquier sensación X, supongo yo, eso me hace pensar en que me parece más divertido el llevar como lo corporal, ¿cierto? Y soltar el cuerpo y dejarlo ser atravesado por este hilo rojo, supongo yo. Otra de las aristas que podemos tocar de la obra y que tú también lo vas a hacer directamente es el porqué de esta figura femenina y qué papel representa o incluso qué necesidades cubre, en el sentido de que, como comentábamos hace un momento, es una figura semidesnuda, libre, pero será como una desnudez literal o una libertad absoluta, como hasta qué punto puede llegar o qué tanto nos condicionan estas miradas de personas de distintos grupos de edad, incluso. Mm, No sé, qué buena pregunta. Quizás el, el semidesnudo me hace pensar en igual como en la gestualidad de la mujer, de la figura, porque no le veo como cubriéndose, sino que igual está bailando, está parchada. Siento que más bien ni siquiera se ha dado cuenta que está sucediendo. Entonces siento que es un intento de esta figura de, ay, pues bueno, no un intento, sino como simplemente no se ha dado cuenta, pues no le importa que le estén viendo ahí bailar. Siento que es más, es una escena de una fiesta. Muchas veces siento que igual eso pasa, ¿no? Que uno está bailando y se le salió una pucheca y no se ha dado cuenta. Entonces siento que también es eso, quizás em, separo los tres personajes, los uno quizás con las miradas, pero no los uno de la manera como, no sé si me hago entender, como de que vayan juntos, Ujú. sino que es como algo que sucede, algo inevitable que sucede siempre es que una se sienta observada. Ujú. Entonces siento que lo llevo por ahí, más no como que a algo de la figura como tal, femenina. Solamente lo veo espero yo, a un estado de liberación de que no me importe nada. Y hasta mejor leerlo así porque justo eso era lo que pensaba antes de conocer el título de la obra, que es como striptease.
¿Y qué conlleva hacer striptease? Ujú. ¿Bajo la mirada de quién? ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Porque una cosa es estar bailando en libertad y que se te salga una, a ya estar haciendo striptease Intencional, intencionalmente. claro. Exacto. Entonces, pues me parece que eso es como otro de los puntos que podemos problematizar de la obra con nuestra mirada ahora, con lo que conocemos. Igual si lo llevamos por ahí, siento que Manizales es un poco, no sé, mojigata. Como boyerista también. Sí. Entonces, como que pienso que realmente, si lo llevo por ahí, podría ser un escenario que no le gusta a la gente ver, o que la gente no la vea haciendo eso, ¿no? Pues al menos los señores. Así bajo cuerda, uno sabe que acá en la ciudad hay mucho señor que le gustan ver como o van a pues estas casas, shows o Total. entonces si lo llevamos por ahí, Cacorro. más bien pienso que sí, entonces es un striptease y sí, son señores muy godos manizaleños, entonces está ahí como chistoso, ¿no? Pensarlo en que realmente igual hay dinero de por medio. Claro, igual a ver, desde nuestra propia conciencia de esta situación, creo que esto es una oportunidad gigante. O sea, la Pinacoteca hace parte de la red de museos de Caldas. ¿Y qué se conoce de la Pinacoteca? Nosotros sabemos lo que se hace ahí. Nosotros sabemos las cositas que se hacen. ¿Por qué? Porque son nuestros compañeros. Pero más allá para la comunidad goda manizaleña que hay, creo que la oportunidad de impactar, de generar esa incomodidad, de generar eso que trascienda por la forma que sea, pero en este caso creo que es un acontecimiento social ineludible lo que se va a presentar y para ustedes como artistas mujeres que están haciendo esta reinterpretación en un espacio oficial de las artes en Caldas, creo que es una oportunidad gigantesca, así que Con aplausos toda, a mí. bebé. Bueno, yo quiero agradecer a las profesoras, Alejandra y Andrea, por igual pensar en mí y en las otras femeninas, supongo. Y no sé, sí, en abrir estos espacios, la verdad que igual siempre son importantes porque no todo el mundo también apoya como a todas las artes. Muchas gracias, Juanita Rojo. Muchos éxitos con tu reinterpretación. Ese día, por supuesto, te vamos a apoyar un montón. Gracias, Ángel, también. A ti, a ustedes. Y con esto nos despedimos. Chao.